Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de la comunidad Godín Financiero? Soy Miguel Caloca, socio y fundador de este proyecto y les doy la bienvenida a Godín Financiero, el podcast, el lugar en donde pueden aprender a mejorar sus finanzas personales y de otros temas muy importantes para cuidar sí o sí su dinero. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que no deja de ser importante, a pesar de que pase muy desapercibido en la sociedad en la que nosotros vivimos, pero bueno. Estamos en septiembre y no solamente es el mes de los sismos, sino que también es el mes del testamento. Así que vamos a estar hablando, ya lo saben ustedes, acerca de otras cuestiones relacionadas con esto. Ya en el último episodio nos acompañó Omar Bonilla, que pues es un gran amigo, pero aparte pues tenemos la ventaja de que trabaja en una notaría y nos habló acerca de los testamentos y justo después les prometí que íbamos a hablar acerca de qué pasa con los juicios familiares de sucesiones, herencias, cuando no hay un testamento de por medio y pues obviamente recalcar aquí la importancia de que hagan un testamento, ¿no? Digo, no queremos dejar sin trabajo a Carly, que es quien nos va a estar hablando el día de hoy acerca de ese tema, pero la idea es que pues se lo puedan llevar sencillo y obviamente que nos evitemos como los pleitos familiares que forman parte del chismecito, del día a día que se puede vivir dentro de los juzgados familiares. Pero bueno, para eso y hablarnos de todos estos temas el día de hoy, pues se encuentra Carly Ocampo, que nos acompaña una vez más, ya nos había hablado en ocasiones anteriores acerca de la pensión alimenticia. Les dejo el enlace de ese episodio del podcast en los comentarios, pero bueno, vamos a comenzar de una vez. Y bueno, Carly, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola Miguel, buenas noches, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de tener tu compañía, con el honor de que estés una vez más con nosotros, agradeciéndote por tu tiempo y sobre todo por tu experiencia y tu buena disposición para compartirnos el día de hoy acerca de un tema que siento yo que pasa muy desapercibido entre las personas, porque de entrada a nadie le gusta pensar en cuándo se va a morir, ¿no? Eh, pero, pues justo el tema del testamento es algo que, no me dejarás mentir, tenemos que comenzar a ver cuando ya llegamos a cierta edad o a ciertas responsabilidades que tenemos en la vida, ¿no? ¿Sí lo ves así o no lo ves así? Claro que sí, aparte, como le he dicho a mis clientes en varias ocasiones, es importante también que cuiden su patrimonio y al final también es su deber y su responsabilidad hacerle frente a su Ujú. patrimonio, ya sea para la conservación o en algunos casos justo para defenderlo. Y justo de eso vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Acerca de qué sucede con nuestro patrimonio cuando, ya saben que toco madera dos veces, cuando fallecemos, cuando ya no estamos, porque ya habíamos hablado en la ocasión anterior, pues, de qué sucede cuando hay un testamento, ¿no? Y pues se ve bonito, se ve chido, pero desafortunadamente esa es, la minoría de los casos, ¿no? O sea, realmente son muy pocas las personas que siguen esta cuestión. Que siguen nuestros consejos. Muchos seguro vieron el podcast y dijeron, voy a poner mi testamento, pero todavía no los he visto que vayan a la notaría. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el patrimonio de ellos, de ellas, no? Entonces, el día de hoy, pues tú nos vas a hacer el favor de compartirnos desde tu experiencia, desde tu conocimiento, acerca de qué pasa con nuestro patrimonio cuando fallecemos y no hay un testamento. No sé por dónde quieras empezar. Ok, me gustaría retomar unos conceptos un poquito básicos para no confundir a la audiencia, sobre todo si no estamos familiarizados con estos conceptos Uh justamente -huh. de derecho sucesorio. Eh, la herencia es la sucesión de los bienes de la persona que fallece justamente. Y bueno, como en este caso lo habíamos dicho, a veces las personas hacen testamento y a veces no. Uh -huh. Entonces, la sucesión es legítima cuando la persona no dispuso de sus bienes Uh -huh. y entonces también le llamamos en la práctica una sucesión intestamentaria. Uh -huh. Y la sucesión testamentaria es cuando sí hay un Hay un testamento. testamento. Ujú. Ujú. Si bien es cierto que cuando hay un testamento, la forma más rápida, o como muchos les gustaría, es que se fuera, por la vía del notario, Ujú. la verdad es que aunque a veces hay testamento,
y si los herederos no están de acuerdo, entonces el testamento se va a Ujú, llevar por la vía judicial, es decir, un juez será el competente de conocer de este juicio. ujú, Igual no sé si les comentaron, pero hay requisitos para que la sucesión se lleve por vía testamentaria y es que los herederos sean ujú, mayores de edad, que no haya un litigio entre ellos y que, bueno, pues todos estén conforme a lo que se dispuso en el testamento. ujú, Es cuando se puede ir por vía de notario. Si no se dispuso, entonces tendremos que abrir la sucesión ante un juez. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, tenemos dos escenarios. No sabe, puede que sepamos que hay testamento y puede que sepamos que no hay testamento. ujú, En ambos casos tenemos que denunciar ujú, el testamento ante el juez competente. El juez competente será aquel en donde el de cuyos o la persona que falleció, eh, el lugar de la persona que falleció, perdón. sí, Es decir, si alguien falleció en la Ciudad de México, yo lo puedo denunciar en la Ciudad de México, pero también lo puedo denunciar en otro estado si yo sé que allá está el inmueble. ok, Si yo tengo un inmueble en el Estado de México y fallezco en Ciudad de México, la pueden abrir en Ciudad de México, la pueden abrir en el Estado de México, ok, ¿ok? Y bueno, las sucesiones contemplan cuatro grandes secciones. La primera es de la sucesión, y la segunda son inventarios y avalúos, la tercera son la administración de cuentas y la última es la partición. Aquí voy a hacer, los voy a separar. Cuando no hay cuando no se, cuando vamos a abrir una sucesión legítima o intestamentaria, es porque no se dispuso de los bienes y no hay un ujú, testamento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las personas que son descendientes o la cónyuge superstite, perdón, la cónyuge que le no, no, sobrevive, no, o en este caso los ascendientes, son los que se presume que tienen el derecho ujú, para poder denunciar esa sucesión? ujú, Le tienen que acreditar al juez el fallecimiento, que generalmente es con el acta de defunción, y también le tienen que acreditar el entroncamiento familiar, que esto va a ser pues con las actas, ya sea ujú, de nacimiento y de matrimonio. ujú, El juez tiene que pedirle al Archivo Judicial de la Ciudad de México y al Archivo General de Notarías que envíen los reportes si no está un testamento depositado o bien si no hay una sucesión que ya se inició a nombre de ese de cuyos. ujú, Una vez que lleguen los reportes, si no hubo un testamento, entonces seguimos en una sucesión legítima. ujú, Y lo que tenemos que hacer es llevar a unos testigos, va a haber una audiencia en la que esos testigos declaren que esas personas son las que son merecedoras de ese derecho. ujú, Y si hubiese un testamento, entonces la sucesión va a ser una sucesión testamentaria y se va a comentario, disponer conforme a las reglas del testamento. ujú. ¿Hasta ahí vamos? Vamos bien, vamos bien. Si tienen Ok, alguna duda, las personas que nos están viendo ya saben que las pueden dejar en no comentarios, ¿ok? pregunten. Ah, no es cierto. Duda relacionada con el tema, ¿eh? Yo también tengo muchas dudas, pero estamos hablando aquí acerca de sucesiones legítimas o intestamentarias, ¿vale? Ok. Y bueno, en esta sucesión, si se llegara a conocer o no se llegara a conocer el Ujú, testamento, perdón, no hay. ujú, Si no hay controversia, los herederos, bueno, una vez que ya se hizo, perdón, ya los confundí. Después de la información testimonial, va a haber una declaratoria de herederos en la ujú, que el juez les va a reconocer ese derecho a las personas que acreditaron tener justo su el derecho derecho. a la sucesión. Ujú, Y después van a tener una junta para que todos voten y van a elegir a su albacea. ujú, El albacea es la persona que se va a encargar de ejecutar ujú, las disposiciones que dejó el testador. Obviamente, si no hay testamento, pues lo van a elegir entre los ujú, coherederos. Y una vez que se hizo la junta y no hay controversia, pueden pedirle al juez desde ese momento en escritos que la sucesión se ventila ante notario. Es ujú, decir, la abrieron ante el juez,
pero como no hay una controversia, la pueden llevar con el notario. Pero también la pueden concluir con el juez, con Ujú, unos escritos y decirle, este es nuestro convenio de adjudicación y así es como se va a partir la sucesión y cada ujú, quien va a tomar lo que le corresponde o lo que hayan convenido entre los herederos. ujú, Si hay controversia, pues entonces vamos a entrar a un litigio largo, ujú, muy largo, y lo que seguirá después de la declaratoria de herederos es que en la primera sección, que se llama de la sucesión, y si hay o no hay testamento, bueno, lo van a traer, se va a hacer una citación, una convocación a herederos. También puede darse el caso de que la sucesión la abra un heredero o la abran todos juntos, ujú. ya dependerá obviamente de cada familia, pero sí están obligados a decirle al juez si hay otra persona que tiene el mismo derecho de ellos que heredar. Es decir, si yo abriría la sucesión de mis padres sola, yo tendría que decirle al juez que tengo otros hermanos. Ujú. Oye, O en este caso, perdón. ajá, ¿qué sucede, por ejemplo, justo te iba a hablar de eso, qué pasa si mañosamente, pues a mí se me olvida, ¿no? O sea, yo también tengo hermanas y no sé, comienza la sucesión de mi papá, ya saben, toco madera 2 veces, eh, y pues, o sea, abro yo la sucesión, leo el juez, pero pues no menciono ni a mis hermanas ni a mi mamá porque soy un ser humano de dudosos valores morales, ¿no? Entonces, Ok. ¿qué sucede ahí? Bueno, lo primero es que estás mintiéndole a la autoridad judicial. Obviamente, eh, eres acreedor de un delito, estás Ajá. haciendo fraude procesal. Y pues obviamente si en todo caso tus hermanas y tu mamá se llegasen a enterar en algún momento, que es lo Ujú, más seguro, porque el fin de la sucesión es que te adjudiques los bienes, ujú. ellas pueden concurrir ante el juez y avisarle que ellas también Herederas, ¿no? Bueno, que eran tenían derecho, herederas. Ujú, y entonces pues tendrán que reponer todo el todo el juicio. proceso. Ujú. Además de que, Ok. bueno, sí hay sanciones. Si tú igual los quisiste omitir, puede que el juez determine que tú ya no puedas acceder a ese derecho de la herencia. Sí, o sea, te dicen, lo intentaste, ¿cómo va la canción? Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Tú hiciste las cosas mal porque mentiste y entonces ya no puedes heredar, Ujú, ¿no? Ok, ujú, sí. muy bien. Y Ya saben, amigos, condúzcanse siempre con la verdad, por favor. sí, le tienen que avisar al juez si hay otras personas que también tienen derecho Oye, de heredar. eh, Y igualmente, cuando ya se haya declarado a los herederos, ujú, van a votar por el albacea si este no se dispuso en el testamento. Si se dispuso en el testamento, el albacea solamente tiene que aceptar y protestar su cargo. ujú, Si no, pues sí tendrán que votar los herederos para que tengamos un albacea. El albacea va a ser el representante de la sucesión. ujú, Y después en esta etapa, pues también se van a ventilar todos los incidentes en cuanto a que si alguien quiso impugnar el testamento porque no era válido o eficaz, ujú, y también si el albacea no ha cumplido con sus obligaciones, también lo pueden remover. Y al final de esta etapa, pues se va a dictar una resolución y esa resolución, pues contendrá obviamente la declaratoria de herederos y el ujú. nombramiento del albacea. Oye, y por ejemplo, se puede, un poquito jugándole, como dicen, al abogado del diablo, ¿no? Se puede, una vez que han hecho la declaratoria de herederos, Ujú, por ejemplo, ¿qué sucede si de pronto, ya sabes que no sucede en México, nunca, 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 sale que tenía otra familia la persona, ¿no? Porque al final, pues también tiene derecho, ¿no? De tener una parte de la herencia, supongo, no sé. Eh, ¿Cómo di- Ya se me olvidaron los dichos jurídicos, pero es afirmo sin conceder, ¿sí o así? Hay en un dicho este caso, jurídico. tendríamos que regresarnos un poquito en Ajá. si la sucesión es testamentaria o intestamentaria.
Si la sucesión es legítima, entonces el testador ya dispuso de sus bienes. Es decir, Ujú, si ignoró a los otros hermanos, no hay pues no podrás pelear, pero pues tu papá no te quiso dejar nada, ujú. excepto si a alguno de ellos se les debe alimentos, es Sí, decir, sí, si es un sí. menor de edad, si es un menor de edad o si es un incapaz. Ujú, En esos casos, la herencia tiene que pagar esos alimentos ujú. como tal. Si no estás en esos supuestos, pues tu papá no te dejó nada. En el caso de que la sucesión sea una sucesión intestamentaria, Testamentaria. el mismo código marca las reglas de cómo van a heredar. Ujú, Supongamos que la sucesión que abrió fue la sucesión de un matrimonio. Por derecho tienen a heredar los o sea, todos los descendientes van a heredar en formas iguales, pero ujú, si en ese matrimonio le sobrevive la cónyuge, ella también va a heredar en la porción de un hijo. ujú. Entonces, eh, pues se tendrá que dividir entre todos los O hijos sea, si y la somos tres cónyuge y que mi mamá, supervive. se divide entre cuatro, ¿no? Sí, Muy ujú. bien. Y si vienen los medios hermanos, pues también se va a dividir entre los medios hermanos que existen. Que al final los medios hermanos tienen el mismo tratamiento de un hijo, ¿no? Es decir, si tienes tres y tres y la mamá, entonces ya son siete, ¿no? Sí, ujú, Bueno, la serían 7. cónyuge, Ujú, sí, ¿ok? Y por ejemplo, aquí no entran, por ejemplo, si le sobreviven los papás a quien falleció, eh, en un supuesto en el que dijeras, bueno, tiene hijos y pues también tenía a su papá o a su mamá todavía con vida, ¿no? Al papá y a la mamá no le corresponde un derecho de herencia, a los hermanos, o se da preferencia a lo que, digo, en la sesión anterior lo veíamos, que se llama línea recta, ¿no? Que es línea recta descendente, en este caso, pues es hijos específicamente, que es de los que estamos hablando, la cónyuge, y pues, quizá nietos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los papás? Abuelos inclusive, les corresponde algún derecho de herencia. Obviamente estamos hablando intestamentario, ¿no? Porque testamentario ya lo habíamos comentado, si no estás en el testamento, eres el rival más débil, adiós. ahí. Sí, el código marca justamente las bases de cómo van a heredar cuando hay una sucesión intestamentaria. Ujú, En este caso, también van a aplicar, pues obviamente, los principios del derecho familiar, es ujú, decir, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. ok. En este caso, el código lo marca que primero heredan los descendientes, es Ujú, decir, los hijos, la cónyuge, ujú. los ascendientes y los parientes en línea recta en cuarto grado. Cuarto grado, ajá. Entonces, sí, primero irían los hijos y Luego después, los papás. ujú, y después los abuelos. Ok, muy Ujú, bien. ok. Y después de que terminó la Perdón, primera es que me reí sección, porque dije, pues entonces a los hermanos ya no les tocó nada. bueno, les toca si no tienen hijos, si no tienen esposa y si no tienen papás, entrarían los hermanos. Y por ejemplo, ahí, si tú tienes hermanos y medios hermanos, tus hermanos ¿Completos? heredan 100%. Ah, en doble porción y los medios hermanos a la mitad. ok, Ujú, muy bien, muy bien. sí. Y bueno, después de la primera sección, Ujú, se va a dictar una resolución, una sentencia ujú, que le va a dar, que va a marcar, pues, que ya concluimos el primer cuaderno, como ujú, le llamamos en la práctica, y tendríamos que abrir el segundo, que ujú, es el de inventarios y avalúos. ujú, En inventarios y avalúos está a cargo del albacea. El ujú, albacea tiene que saber y tiene que tener justamente todos los bienes, la ujú. administración de los bienes. Hay sucesiones en las que a lo mejor estén rentando Un inmuebles, inmueble, ¿no? Ajá. ajá, y el albacea tiene que obviamente hacerle frente a esas cuestiones, tiene
el arrendamiento no se muere no, perdón, Sí, el contrato de sí, no se arrendamiento no termina se con el termina fallecimiento del arrendador. Se del respetan sus arrendador. términos. Ajá, entonces el albacea tendría que estar al pendiente justamente de todos esos muebles o inmuebles, Ujú, de los frutos de la herencia, y tiene que presentar los avalúos y los inventarios. ujú, Generalmente en estas etapas se les da ciertos plazos a los coherederos para que revisen las cuentas o ujú, para que concurran al tribunal, las revisen, tengan el término y ellos puedan decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por X o Y cosa. ujú, Pueden interponer igualmente los incidentes, pueden hacerle saber al juez que el albacea no está cumpliendo con sus obligaciones ujú, y una vez que estén aprobadas esos esos inventarios y esos avalúos, nuevamente se va a dictar una resolución. ujú, Y pues aquí cerraríamos la segunda etapa de la sucesión ujú, y nos iríamos a la administración de cuentas. En la ujú, administración de cuentas va el albacea a rendir justamente como lo dice, qué es lo que hizo en ese año y tiene que mostrárselo nuevamente a todos los coherederos. También el albacea tiene el derecho de recibir un honorario o una ujú. retribución por su Sí, por su cargo. culpa, ¿no? Ujú. Entonces, una vez que él le diga a la sucesión, esta es la administración de cuentas de los bienes que tenemos, de las deudas que se tuvieron que pagar, del dinero que se tuvo que ocupar de la herencia para conservar un bien mueble Ujú. o inmueble, o en este caso también se puede dar que tuviesen que vender un un mueble o inmueble de la Sí, sucesión para alguna hacerle cuestión, frente ¿no? justamente a los gastos de la sucesión, se lo tienen que hacer saber a los coherederos Ujú, y ellos nuevamente tendrán que revisarlo y tendrán que estar conformes, y si están ujú, conformes, entonces el albacea también les tiene que rendir la cuenta de cuánto es lo que ha gastado o ujú, cuánto ascienden sus honorarios y retribuciones según el código. El testador puede disponer cómo se le va a pagar al albacea ujú. y si no, la ley también lo prevé. Entonces, no hay ningún tema como en Sí, sí, sí. saber cómo se le debe de Tanta pagar. control. Sí, el albacea no puede decir, fíjense que decidí pagarme, yo solito un buen, ¿no? Y ustedes se quedan Ujú, con la diferencia. Entonces, que tengan buena suerte, ¿no? ujú, Ok. sí. Em, Y, ajá, pues, nuevamente los herederos tendrán que aprobar la administración de cuentas. Si alguno no está ¿de conforme, acuerdo? entonces tendrá que abrir un incidente. Ujú. Tendremos que y hasta que concluya ese incidente y hasta que estén todos en okey, iríamos a la última etapa, que es a la que todos queremos llegar, que es a la de partición, Muchas gracias. y el albacea tiene que dar un proyecto de distribución justamente de los productos Ujú. y tiene que hacer un proyecto de partición de los bienes. Y Ajá, bueno, ¿qué? igual aquí ¿mande? Ajá, no, sí, por favor. Ajá. Igual aquí, pues, los coherederos tienen que estar conformes, o en este caso, si todos están de acuerdo, pues, presentarán un convenio todos juntos y nuevamente se dictará una resolución. Cuando se dicta esta resolución y es firme, es decir, que ya no se recurrió por ninguno de los coherederos, entonces ya podemos pedir que la sucesión se vaya al notario para que haga la adjudicación de los Ujú. bienes Y lo protocolicen y todo, y lo ¿no? protocolice. Ujú. Eh, a ver, y por ejemplo, evidentemente aquí, pues obviamente ya suena bien rápido, ¿no? Porque no llevamos ni media hora y Ujú. ya recorrimos las 4 etapas procesales del juicio familiar intestamentario, ¿no? Eh, pero sabemos que en la práctica, porque nos decías tú, un juicio muy largo, ¿no? Muy, muy, muy Sí. largo. Eh, esta, ¿cómo se dice? Esta duración, no sé por qué iba a decir una palabra que no existe, esta duración tan larga, que se aplaza tanto, se debe especialmente a los incidentes o se debe a, o sea, por ejemplo, porque entiendo que en cada etapa
yo puedo hacer un incidente, ¿no? Por ejemplo, delimitan herederos y, por ejemplo, yo digo, bueno, es que yo tengo un derecho o creo que me corresponde un mejor derecho o algo así, incidente, ¿no? Haces inventarios y avalúos, no me gustó el albacea, incidente, o no me gusta como el avalúo que tú estás dando, entonces incidente, administración, no me gustó esto, incidente, me diste tu reporte de gastos, no me gustó, incidente, y pues partición lo mismo, ¿no? ¿Sí funciona más o menos así? O por ejemplo, en tu experiencia, ¿dónde es en donde más se atrasa el juicio o donde hay como más conflicto? No sé si me estoy dando a entender bien aquí. Sí, justamente es cuando los coherederos no están de De acuerdo. acuerdo, cuando va a haber un litigio entre la familia, porque obviamente se tienen que respetar los derechos procesales y si Ujú, yo no estoy de acuerdo, voy a promover mi incidente y si no estoy de acuerdo con la resolución, voy a promover mi apelación y si no estoy de acuerdo con la apelación, me voy a ir al amparo. ujú. Entonces, ¿te imaginas cuántos amparos puede conocer una asociación? Uf, Ujú. muchísimo. Y bueno, esto sin contar que cada que se vaya a la apelación hay que sacar copias, hay que mandar el testimonio a la sala correspondiente. Entonces, pues Son los sí. gastos procesales, ¿no? O sea, propios de los procesos que se van llevando a cabo. Sí, ¿los que, perdón, dijiste? Gastos procesales. O sea, las copias y todo eso que nos comentabas, Mm, ¿o no? no, cuando se va a una apelación o un amparo, no tienes que pagar tú las copias. El Ujú, tribunal las tiene que sacar y enviar. Ujú. ok. Y Eh, bueno, también porque en este juicio, en el juicio de sucesiones, el procedimiento es meramente dispositivo, es decir, que las partes tienen que impulsar todo en todo momento. El juez no te va a acordar nada de oficio. Tú le ujú. tienes que decir que te fije la audiencia, que te fije la declaratoria de Tienes que herederos, estar que te atrás de dicte él, ¿no? sentencia. Ujú. El juez no puede actuar de oficio, entonces para cada acto procesal tú se lo tienes que ir pidiendo. Que aquí es completamente diferente a lo que veíamos, la ocasión anterior que hablábamos contigo, ¿no? Por ejemplo, con la pensión alimenticia y todo eso teníamos que Mm, los jueces actúan de oficio, motu propio, que es algo muy expedito por la naturaleza de proteger a los menores, sobre todo. Eh, y pues aquí no, al revés, ¿no? Ahora tú estás atrás del juez y tú tienes que ujú. estar viendo que esté cumpliendo, que esté, viendo los procesos, etcétera. Y por ejemplo, la pregunta del millón, ¿no? En tu experiencia, más o menos, ¿cuánto tiempo puede llegar a tardar el promedio, ¿no? De este tipo de juicios de sucesiones intestamentarias. Mm, O sea, obviamente como depende mucho de qué tan peleados estén, qué tantos recursos tengan los familiares, qué tan imposible le quieran hacer la vida a las otras partes. Pero si tuvieras que dar como un aproximado de un promedio, etc. pues no, no se puede, en derecho sucesorio no se puede, pero lo que les he dicho muchas veces es que cuando una sucesión es muy grande, y me refiero al número de herederos, es Ujú. que la tienen que hacer lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si llega a faltar alguno de los herederos, entonces se va a acumular la sucesión de la persona que Sí, porque tu falleció. derecho lo heredan sus herederos, ¿no? Sí, entonces, si no pudiste avanzar en esta sucesión o no lo hiciste con tiempo o una cuestión, si tú dejaste avanzar y empiezan a fallecer los herederos, cada heredero tendrá que abrir su sucesión y el albacea de esa sucesión tiene que Entonces venir tiene que a la terminar esa suces sucesión a para la que puedas a la continuar primera con la que sucesión. sigue, ¿no? No terminar, pero sí tiene que llegar al nombramiento y cargo Ok. de albacea para que Ujú. pueda venir a representar los derechos de la primera sucesión. Entonces, Aquí es donde muchas personas se tardan años, se tardan muchísimo tiempo. Yo en lo particular estoy llevando una sucesión de mi familia en la ujú. que todos están de acuerdo, pero el problema fue que justamente falleció mi tía, que era la cónyuge superstite, y entonces, pues sí, nos atoramos ahí hasta que obviamente, pues, o bueno, hasta Avanzamos. que tuvimos que abrir la sucesión de ella, y entonces ya de esta sucesión ir a la otra sucesión. Ese es el tema con las sucesiones. Ujú. Sí, porque ya después si se te empiezan a fallecer y así, pues digo,
se vuelve más complejo, ¿no? Porque aparte pueden salir incidentes dentro de la primera sucesión, digo, dentro de la segunda sucesión antes de llegar a la primera, y pues te metes en todo un tema, ¿no? Nos preguntan por aquí, es una sencilla Sí, para ir empezando, que dice, ¿cuál es la diferencia entre el testamento y la adopción? Yo me imagino, digo, no entiendo también la redacción de la pregunta, pero me imagino que se refiere como al derecho del hijo, pues, que se tiene y el que se adopta, ¿no? Y pues al final, según yo, no hay ok. diferencia, ¿no? El tratamiento jurídico que reciben ambos es pues similar, ¿no? O sea, a los dos se les considera como hijos por pleno derecho. ¿No estoy mal? ¿O sí estoy mal? Yo Eh, no, no estás mal. Justamente respondiéndome. si tú adoptaste un hijo o tuviste un hijo de forma biológica, los dos tienen los mismos derechos, pero Ujú, la persona que fue adoptada no va a suceder ni le pueden suceder en sus bienes la familia de ujú. la persona que lo adoptó. Solamente sería con tus padres. Ok. Por ejemplo, yo tenía esa duda. Digo, no es tanta duda, ¿no? Porque al final creo que sé la respuesta, pero eh, podemos renunciar. Podemos renunciar. Ay, se escucha mucho mi voz. Podemos renunciar al derecho de tener una herencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Fallece una familia donde tiene el papá, pues son hermanos, medios hermanos, cónyuge, pero ya no trataba con los medios hermanos, ¿no? Y entonces, como al señor se le olvida hacer el testamento, pues al final del día, cuando hablamos de la primera etapa de cerca de la sucesión y de los herederos, pues evidentemente entran los medios hermanos, los hermanos y la cónyuge, ¿no? En partes similares, porque todos son hijos. Y por ejemplo, si alguno de los medios hermanos dijera, bueno, pues yo como, ya ves que no se nos da el orgullo, ¿no? Y dijeran, bueno, yo no quiero recibir nada de ese señor. Este, por ejemplo, ellos pueden renunciar el derecho a recibir esa herencia y crecen la parte de las personas que no renuncian a dicho derecho, ¿no? Sí, ¿O la no? puedes repudiar la Así herencia se y es llama. justamente rechazarla, no aceptarla. Y sí puede acrecer entre los herederos legítimos, en este Ujú. caso. Digo que al final Yo, al sí, final sí, para los que no tengan nociones, si se repudia, porque seguro estarán pensando como, ¿qué pasa si todos me repudian mi herencia? No, porque nadie de mi familia me quiso nunca. Eh, Se lo queda el Estado, amigos. La beneficencia pública se lo adjudica. Así que Sí, hagan testamento. en- entraría al sistema para el desarrollo de la familia. Efectivamente. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí otra duda que dice, un terreno que esté intestado, nadie ha abierto la sucesión y un heredero vende una fracción del terreno. ¿Qué pasaría con esa fracción al momento de abrir la sucesión intestamentaria? Mm, Bueno, bueno, aquí sería, para empezar, la compraventa no es válida, porque ajá, cómo vas a sí, no puede registrar esa venderlo. compraventa en el registro público de la propiedad y el comercio? No podrías. Exactamente. Bueno, ya te lo contestaron. La compraventa, pues básicamente es inválida y supongo que ahí Bueno, son los compradores los que demandan al vendedor, ¿no? Porque hizo fraude, sí, técnicamente hablando. porque y ellos están adquiriendo de buena fe. Aunque bueno, ahorita la verdad es que ya es muy difícil que puedan hacer eso, porque los notarios Ujú, no te protocolizarían algo así, no lo van a aceptar. Y pues una compraventa, digamos que privada, no ujú, puede producir los efectos jurídicos y eso es que sea oponible a terceros. ujú. Entonces, el comprador va a tener que demandar al vendedor. Sí, claro, al final acuérdense que todo está dentro, bueno, todo lo que tiene que ver con las propiedades tiene que quedarse en el registro público de la propiedad y del comercio debidamente grabado, si no, no es válido, oponible frente a terceros, como lo mencionaba Carly, y pues eso lo va a hacer un notario, ¿no? Y desde que comenzó y tomó aire, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mucho de mucho esto se ha, ¿cómo se dice? Se ha regulado y pues básicamente este tipo de situaciones
por no decir que son atípicas, pues ya son inexistentes, ¿no? Es decir, la pregunta planteada no se podría dar en el mundo real. No sé si tienen alguna otra duda, por favor, váyanla comentando. A ver, otra duda o algún comentario que tú nos quieras hacer, Carly, como por ejemplo, algún tip jurídico, aparte de hacer el testamento. O sea, ya si estás en esta situación en la que tienes una sucesión intestamentaria por aperturar, algún consejo que tú nos pudieras dar, cómo se observa la aplicación, etcétera. Hijo. Sí, pues generalmente las personas te dicen es que va a durar mucho tiempo y no estamos de acuerdo y nos vamos a pelear y aparte cuando son sucesiones muy grandes entre la familia ya hicieron actos jurídicos o intentaron hacer actos Ujú, jurídicos que como lo mencionamos en la duda pasada, no son válidos. ujú, Entonces, al final, pues vienen como con muchas dudas o cuestiones como es que yo pagué esta parte del terreno, pero era de mi abuela. Y entonces, como tenerles que explicar como, pues es que eso no es válido porque al final no lo hiciste, no lo formalizaste. Pues como siempre tienen que hacer los actos jurídicos como marca la ley, tienen que acudir ujú. ante el notario, por favor revisen los inmuebles en el registro público de la propiedad del comercio. También me ha sucedido que hay muchas personas que me dicen no, es que yo tengo los contratos de compraventa, y yo como de, tú, o sea, lo tenías que haber protocolizado. Al final, Ujú. pues, si no lo hiciste en ese momento, lo vas a tener que hacer ahora para que puedas, obviamente, hacerle frente a tu patrimonio. Sí, claro, o sea, que tengas O sea, que tengas el contrato no significa que sea válido, ¿no? O sea, podemos firmar aquí un papel en el que, de hecho, hay unas estafas muy conocidas, hablando del tema, un poco de cultura financiera, eh, de mucha gente que, por ejemplo, tenía un contrato en el que le vendían la estatua de Nueva York o que le vendían la Torre Eiffel, ¿no? O sea, y pues claro que lo tienes en un papel, pero al final lo único que ese papel indica es que te hicieron un fraude y que tienes una avaricia desmedida. Entonces, la recomendación siempre es, y siempre se los digo yo en este sentido, porque muchas veces en México tenemos esta mala cultura de querer ahorrar en las cosas que no deberíamos de buscar ahorrar. Y mucha gente dice, ah, bueno, supongo que a ti te llegó a suceder, Carly, en algún momento, a mí sí, que dicen, ah, le voy a preguntar a mi primo, ¿no? A mi sobrino que estudia leyes, o a o ahorita, por ejemplo, ¿no? Voy a dejar un comentario, pero al final del día yo lo que siempre les recomiendo es que se acerquen a los profesionales, que paguen una consulta jurídica si es el caso, porque al final del día, si no lo hacen, se están exponiendo a ustedes y a su patrimonio, pues a muchas cuestiones jurídicas, incluso como lo veíamos ahorita, ¿no? O sea, hay un ilícito ahí con el tema de la venta que pues estás haciendo un fraude y, y pues no sigan consejos gratuitos, ¿no? Porque al final del día cualquiera puede dar un consejo, pero el problema de que sea gratis, pues es que no va a estar ahí cuando las consecuencias de aplicar ese consejo vengan por ti, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Carly? Nosotros haciendo esto gratis. Me dice, Ah, bueno, compartir conocimiento es válido. Hablando de gratis, les dejo los datos de Carly en comentarios. Esos ya no son tan gratis. Pero bueno, a lo que voy es que al final del día hay que acercarse a profesionales, ¿no? Porque muchas veces creo que es algo muy mexicano, o sea, que te quedas con la idea de que, ah, es que mi tío me dijo esto, ¿no? Y entonces operas sí, bajo lo que te dijo tu tío, o es que mi amigo me dio esta opinión y vas y otra vez. ujú, Y pues al final ni el tío ni el amigo van a estar cuando te metan a la cárcel por hacer fraude, ¿no? No es cierto, amigos, eso no les va a pasar a ustedes porque nos están viendo y van a seguir el consejo de claro. acercarse a personas profesionales. ¿Verdad que sí? ¿Tienen alguna duda? Es el momento. Saludos igual. Todavía tenemos algo de tiempo.
Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé si tengas alguna otra cuestión, Carly, que nos quieras compartir relacionada con este tipo de juicios. Mm, bueno, yo, pues, ¿no? Pensando. A ver, ¿qué otra cosa podríamos Bueno, porque, o Ah, sea, bueno, ajá. estaban los principios que regían el Ujú, proceso y el que ya había comentado es que es dispositivo porque las partes tenemos que irle solicitando al juez que dicte sentencia, que nos fije una fecha de audiencia, es decir, el juez no va a actuar de oficio. ujú, Este juicio es meramente oral, no, perdón, escrito, ujú, escrito. De hecho, ninguno se llevaría ante un juez de oralidad, todos son ujú, los jueces de proceso escrito. Es preclusivo, porque como lo comenté, cada etapa va a ir cerrándose, por así decirlo, con una sentencia, y una vez que hay una sentencia que queda firme, ya no puedes como volver a esa etapa o como, hoy se nos olvidó algo, o "Hoy, no saben qué, hoy ahorita ya no estoy de acuerdo en el inventario, o ya no estoy de acuerdo en, en el peritaje que se ujú. propuso, cuestiones así, ya no puedes, una vez que ya hay sentencia, ya abriríamos Queda firme, ¿no? la siguiente sección, el siguiente cuaderno, y este juicio también tiene la característica de ser de oportunidad, porque como ya lo comentamos, en cualquier momento que se esté tramitando el juicio, si cumplen con los requisitos, se puede llevar ante el notario público. Es Ujú, decir, no tenemos a fuerza que concluirlo con el juez. Aparte, como se los he comentado a muchos, al final el juez tiene que tirar la escritura, entonces, vamos, perdón, el notario, vamos a terminar ujú. ante la Sí, con un notaría. notario, ¿no? Ok, muy bien. Parece ser que no tenemos todavía dudas ni comentarios. Eso significa que hemos estado haciendo una excelente chamba explicando estas cuestiones. Que ya los confundí. Es como cuando estás en clase, ¿no? Y te pregunta el profesor, ¿dudas? Y todos están así. Ni pusimos ¿Nunca te ha atención. pasado? Porque, por ejemplo, yo llegué a ver Sí. este meme que me encantaba, que decía, cuando preguntan dudas y te está viendo el profesor y pasan el otro. Es como, güey, me está viendo, ¿no? Voy a ver hacia otro lado y te quedas así. Así ha de estar nuestra audiencia. A ver, mira, ya llegó una duda. A ver. Nos dice aquí Arturo. Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Para que un testamento tenga validez, tiene que estar dado de alta en algún lugar o un papel en casa sirve de testamento. Arturo, ve nuestro episodio anterior, pero Carly, respóndele a Arturo, por favor. Hola Arturo, no, para que un testamento sea válido tiene que otorgarse ante notario público, tiene que haber dos testigos, tiene que ser por escrito, tiene que estar en español, no tiene que haber abreviaturas y bueno, pues el notario se encargará de que cumpla con las solemnidades que la ley requiere, que no haya vicios del consentimiento, que no haya una persona o personas que estén obligando al testador a que le deje todos sus bienes. Y bueno, el notario ya se encargará de todas estas cuestiones, pero se tiene que otorgar ante el notario. No hay ningún otro que pueda valer. Ujú, Y esto es lo que les había comentado al principio. El notario tiene que mandarlo al Archivo General de ujú, Notarías y el Archivo General de Notarías lo va a resguardar hasta que el juez o el notario en su caso se lo pida por vía oficio y el archivo general se lo hará llegar igualmente directamente a ellos y le hará saber esta es la disposición testamentaria o no hay disposición testamentaria. Obviamente, si el notario lo pide es porque nosotros tenemos conocimiento de que hay un testamento, ujú. si no, entonces lo tiene que hacer el juez. Mm, Y profundizando un poco más todavía, el nombre del testamento es testamento público abierto, es el único que se puede dar, como decía esta Carly. También el testamento válido es el último testamento, es decir, muchas veces, y esto es algo que hablábamos con Omar, mucha gente cree que si ya dieron un testamento, ya no pueden volver a dar otro. No, si las circunstancias cambiaron o ustedes ya no están de acuerdo con la forma en la que establecieron la división de sus bienes en el último testamento que dieron, pueden volver a hacer un testamento. De hecho, pueden hacer los testamentos que ustedes les vengan gana. Obviamente tienen que pagarlos, ¿no?
Sí, Pero el bueno, testamento es un acto jurídico, personal, revocable, libre. Entonces lo puedes hacer cuantas veces tú quieras y justo, el último es el que va a valer. exacto. Así que mucho cuidado con eso de andar haciendo bromas en los testamentos. Eh, Digo, nunca me pasó cuando trabajaba en la notaría, pero sí me llegó a suceder, por ejemplo, que habían dado un testamento y que a la mera hora, pues habían dado otro testamento en otra notaría, ¿no? Y pues evidentemente se armó un chanchullo, pero como les decía, el último es el que vale. Y pasamos con otra duda, igual de Irving, que nos dice, ¿se puede escriturar por prescripción negativa o positiva un terreno intestado? Si es que sí, ¿qué pasa si después un heredero quiere abrir una sucesión testamentaria o intestamentaria, supongo? Gracias. Se puede escriturar por prescripción negativa o positiva un terreno intestado. La ley prevé que para que tú ejercites el derecho hereditario deben de transcurrir 10 años. Entonces, sí hay algunas personas que lo hacen cuando en esos 10 años nadie ha ejercido sus derechos, pero pues por positiva. Ajá, pero, ¿no? Digo, o sea, sí lo puedes pedir, pero al final del día, si se abre la sucesión, pues tendrás que ir a juicio con la sucesión y tú acreditar que has, que has estado en el inmueble Ujú. de forma pacífica y que has cumplido con todas las cargas. Sí, o sea que actualizaste la prescripción adquisitiva positiva, ¿no? Ujú. Acuérdense, por cierto, amigos, que si ustedes están rentando, eso no aplica, porque siempre veo ese comentario de gente que dice, no, es que ya llevo 5 años aquí pagando la renta, ¿no? Entonces, LIC ya se actualiza, ¿no? La prescripción adquisitiva positiva, es decir, ya me puedo hacer con el inmueble. Pues no, recuerden que no funciona así, ¿ok? ¿Alguna otra duda que tengan, estimados, estimadas? Por favor, es el momento. Creo que, bueno, también, por ejemplo, comentar que el trato jurídico que reciben, perdón, cónyuges y concubinos es similar, ¿no? Porque muchas veces, recuerden que los cónyuges pues, son los que ya tienen el acta de matrimonio y pues vivimos en una sociedad en la que cada vez se da menos esta cuestión del acta de matrimonio y pues se da más la situación de hecho, ¿no? Que es lo que actualiza el concubinato. Que tiene ciertos requisitos, pero por ejemplo, si tienes un hijo en común, pues de inmediato se actualiza en concubinato, si no creo que es 1 año o 2 años, ¿no? De convivencia 2. Ujú. 2 años de convivencia en el inmueble, entonces si ya llevan 2 años juntados, felicidades, ya no tienen novio, tienen concubino o concubina, así se pueden decir a su pareja, y para efectos jurídicos, pues tienen el mismo derecho que si fueran pareja de matrimonio, ¿no? Siempre y cuando estén solteros, porque, Bueno, sí, claro, o sea, claro. no pueden estar casados. Una, una, este, una pequeñísima, pequeñísima, pero muy importantísima anotación que nos hace Carly. Y pues sí, también acuérdense, por ejemplo, que si van a estar, bueno, si van a tener un matrimonio, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? O sea, que se separa la pareja. Igual lo hablamos más adelante en otro capítulo, que si gustas acompañarnos, para hablar acerca de Gracias. divorcio, que creo que es otro tema de finanzas que a mucha gente le interesa. Yo siempre les digo que para mí la decisión financiera más importante que vas a tomar en tu vida es con quién vas a compartirla, y pues obviamente estoy hablando de una pareja, porque al final del día también el impacto que puede tener un divorcio económicamente hablando, pues puede ser bastante bueno, pero lo veremos en otro capítulo de este podcast, de esta serie de finanzas y familia con Carly Ocampo. ¿Pero de qué estaba hablando yo? Digo mucho luego. Sí, que tienen que Cuando, estar solteros. Entonces, si se separan de sus matrimonios, divórciense bien, porque si no, pues al final del día, si no se divorció, pues todo pasaría para el cónyuge, ¿no? Aunque ya no lo quieras y ya no esté en tu vida. ¿Si estoy bien o estoy mal? no está ahí. A ver, ¿alguna otra duda que tengan? No me dejen a mí con la carga
de ponerme creativo en este tipo de cuestiones. A ver, otra duda. O algún comentario. Si tú también tienes algún comentario, te acuerdas de algo, Carly, siéntete libre. Ya me lo terminamos. A ver, tenemos otro comentario. Pues a lo mejor sí comentarles, Ujú. porque a veces se confunden un poquito cuando dejan legados. Ok. Los herederos adquieren a título universal, es decir, los derechos y las obligaciones de la sucesión, y los legatarios se les deja un bien determinado. Ujú, Entonces, no, ellos no tienen que corresponder como los herederos, salvo en los casos que la ley prevé, cuando ujú, obviamente la herencia no alcanza a lo mejor para pagar las deudas de la sucesión, las deudas mortuorias o ujú, la preservación de los bienes. O hay alguien que la sucesión le deba alimentos, ujú. entonces sí se puede tomar parte de esos legados. Pero digo, ya lo prevé la ley cómo los irían tomando. Por ejemplo, aquí el tema del legado únicamente se puede dar en una sucesión testamentaria, ¿no? Claro, sí, claro, claro, claro. Una persona te está dejando un bien determinado a Ujú. cierta persona. Ujú. Otra cuestión que viene en materia de impuestos al fallecer. eh, Ustedes saben muy bien esta frase famosísima de Benjamin Franklin, padre fundador de los Estados Unidos de América, que dice que hay dos cosas inevitables en esta vida. La primera es la muerte, la segunda es el pago de impuestos. Y aunque en México la transmisión de herencias no genera un pago de impuestos, es decir, la herencia que yo le paso a quien yo quiero si lo hago por testamento o que pasa a quien tiene el derecho de ser heredero si lo hago intestamentario, no va a generar impuestos sobre la renta ni ningún otro impuesto. Lo cierto es que si yo tengo una deuda con el SAT o algún otro organismo fiscal, van a tomar de la herencia para pagar esas deudas. Hay, por ejemplo, otra duda que pueden llegar a tener, que no es como del juicio, pero bueno, cubre el tema. ¿Qué pasa con las deudas de tarjetas de crédito, no? Los hipotecas, etcétera. La mayoría tienen un seguro. Entonces, cuando muere el tarjetaviente o la persona que sacó el crédito, pues normalmente lo más común es que se cubra, porque imagínense, o sea, encima de que te mueren, de que te moriste, te están cobrando las deudas, ¿no? Entonces, no son tan descarados. Oye, se necesitarían muchos tamaños, ¿no? Para que aparte de que te mueres, Te te vengo a quieren cobrar. cobrar tus 200 pesos, ¿no? Te siguen marcando a los, ay, es que ya falleció, uy, lo lamento mucho, señora, pero fíjese que tiene hasta hoy para pagar, ¿eh? Entonces, mis condolencias y mucha fuerza a su familia. Pues no. Eh, a ver, dejan aquí ¿cómo se llama? Otro comentario. Si un terreno queda intestado y los hijos quieren hacer la sucesión, ¿la repartición del mismo queda por partidas iguales o se puede escriturar por convenio de las partes? No, si ustedes están de acuerdo, pueden convenir cómo se va a adjudicar ese inmueble, cómo se va a hacer la partición y en qué partes va a heredar o va a adjudicarse cada uno de los herederos. Lo que sí es que tienen que concurrir todos a abrir la sucesión, o bueno, abrirla uno y notificarle a los demás, pero sí tienen que ir ante el juez todos y hacerlo ya sea por convenio o justamente también si están de acuerdo lo pueden hacer por notario. Ok, muy bien. Ujú. Otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre el testamento y la donación de un bien? Bueno, la donación se hace en vida. No Ujú, puedes donar algo que no es tuyo. Y el testamento, pues se deja una disposición testamentaria. Justamente, si tú dejaste una disposición testamentaria, puedes decir si se quedan legados, si se quedan legados y herencia. ujú, Y pues la donación es un acto jurídico en vida. ujú. Ahora, por Bueno, el ejemplo, testamento también, pero a lo que me refiero es que la donación, el dominio se transmite sí, los efectos en son vida. en la vida, ¿no? O sea, durante la vida de la persona, del donante hacia el donatario. Otra cuestión, por ejemplo, Cruz, con este tema, fiscalmente hablando, es que, por ejemplo, cuando yo hago una donación, la donación también es exenta de impuestos sobre la renta entre ascendientes y descendientes únicamente. Pero el testamento, pues al final del día, al no pagar herencia, por ejemplo, si yo le quiero dejar a mi hermana dinero y quiero que no le cobren el ISR por ese dinero,
pues me conviene más hacerlo por testamento y pues obviamente cuando yo fallezca, ¿no? Porque si yo le hago la donación a mi hermana, como no es ascendiente ni descendiente en línea recta mío, pues al final del día va a tener que pagar impuestos por dicha donación, ¿no? Y si no los va a pagar, al menos se va a considerar como ingreso acumulable, que al final tiene los mismos efectos fiscales, ¿no? Arturo me pregunta, ¿al recibir la herencia debes enterar al SAT? Por supuesto que sí, estimado. Eh, de hecho, o sea, cuando vayan con el notario va a hacer la labor de decirle al SAT, oye, fíjate que pasó esto. Si tú no le dices al SAT que recibiste un ingreso exento, ojo, pierdes la exención, ¿eh? Entonces, no les recomiendo que se salten esta cuestión. No sé si tú quieras agregar algo, Carly, sobre este tema de la herencia y enterar al SAT. No, también me parece que los jueces te piden que hagas el aviso Ujú. a la secretaría, al bueno, SAT. Ujú. Sí, y también, o sea, esto lo hacen dentro de la declaración anual como personas físicas, ¿eh? Básicamente es decirle al SAT, oye, SAT, fíjate que recibí este dinero y pues viene de una herencia y pues obviamente ya tienen que tener todo soportado, ¿no? Porque tú no puedes decir, ah, recibí este dinero que viene de una herencia y pues si la herencia todavía no está concluida, pues pelas, ¿no? A ver, otra pregunta que nos dejan aquí dice, si los papás fallecen, un hermano que es albacea puede vender aunque el otro no quiera. Ah, ya empezamos Con las con los difíciles. problemas. Ah, ya empezó el chismecito, Javier, gracias. Este, solo puede vender en los casos que la ley prevé y puede vender justamente para hacerle frente a las deudas o la conservación de la misma herencia. Ujú. Pero sí podría vender aunque el otro hermano Pero no no, quiera. no, o sea, no vendería como para mi beneficio, o sea, Sí. vendería y tendría que decirle al juez por qué lo vendí y en qué ocupamos ese dinero para la herencia, para la masa hereditaria. Sí, es decir, no es como dicen, ¿no? Por mis pistolas. Entonces, Ujú. Es que muchas veces se confunden que los albaceas pueden hacer o ujú, deshacer lo que quieran con la herencia, y no es así. De hecho, el albacea tiene muchísimas obligaciones y por eso él puede recibir una remuneración, porque él prácticamente todo el tiempo tiene que estar al al pendiente pendiente. justamente de la masa hereditaria y de la sucesión. También si llegase a haber un juicio contra la sucesión, es él que tiene que hacerle frente. Por ejemplo, en este caso, si el albacea dice, es que yo tuve que vender ese inmueble porque tenía que hacerle frente a un juicio contra la sucesión, Ujú. entonces él solamente le tiene que acreditar al juez porque lo vendió, pero no lo podría vender para que yo me quede con ese dinero si yo soy el albacea. Oye, y por ejemplo, ahorita que ya estamos hablando de los albaceas y así, eh, ¿qué, aparte de la revocación, eh, hay algo más que se pueda hacer en contra de la figura del albacea o Sí, no? puedes hacer un incidente de remoción de albacea si no cumple con sus obligaciones. Ujú. Ok, O si hace un mal uso justamente de los bienes de la sucesión. pero por ejemplo, si hace el mal uso de los bienes de la sucesión, puede terminar en un delito o es una cuestión También, civil, sí, sí, tú puedes promover el incidente, obviamente, ante el juez que está conociendo. ventilando la sucesión, es el que va a conocer, obviamente, y además, pues sí, puedes obviamente hasta en algún momento denunciarlo por un fraude procesal. Buenísimo. Entonces recuerden, los albaceas no son intocables. Este, a ver, ¿alguna otra duda que tengan? Ahora sí ya se nos está acabando el tiempo. ¿Tú tienes algún otro comentario, Carly, de casualidad? No. Ok. Mm. Bueno, pues mientras yo les recuerdo que la lección que aprendimos el día de hoy es que hagan su testamento, por favor, porque si no se pueden meter en muchos problemas. Al final del día, como nos decía Carly, son juicios que suelen tardar bastante tiempo en llevarse a cabo, al punto de que no nos pudo decir pues un promedio, ¿no? Es decir, cada caso. Y de hecho hay una publicación que hace mucho tiempo se volvió viral en Facebook, en mis tiempos de estudiante, eh, y que decía, o sea, que era un super cuadernote así, y es de un juez que dice, no, es que este es el
el cuaderno de un juicio intestamentario en el que ya los hermanos se murieron, ¿no? Muy dramático todo. Y dice, pero pues a lo largo de todo el proceso nunca se pudieron poner de acuerdo y se terminaron peleando. Entonces, acuérdense, uno, que el dinero no es tan importante, y dos, que tienen que hacer su testamento pues para evitarse ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digo, al final del día, la protección de su patrimonio es una cuestión muy importante que tenemos que ver. Ahorita se los recordamos porque septiembre es el mes del testamento. Y pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Nos dice Rolando, llegué tarde, pero gracias. Nada, más puntual para la próxima. Recuerden que empezamos a las 9. Por aquí me habían dejado un saludo para José Heredia de Los Mochis. José Heredia, saludo. No sé si seas primo mío o algo, pero bueno, porque yo soy Heredia también con H, ¿no? A ver, ¿qué más nos dicen por acá? Arturo nos dice, Carly, es con K, estimado, pero se aprecia. Discúlpenme. Carly y Mike, muchas gracias, muy buena información, buenas noches, buenísimo. Y pues bueno, ya nos vamos despidiendo entonces, porque no tenemos más dudas. Si tienen más dudas, les recuerdo que aquí están los datos de Carly. Le pueden escribir, le pueden mandar un WhatsApp, la pueden buscar también en Instagram. Voy a agregar sus redes sociales a los comentarios ahorita que terminemos. ¿Y qué más les iba a decir? Y bueno, a ver, otro comentario. Todos los martes hacen el podcast. Todos los martes hago un podcast sobre distintos temas. En esta ocasión tuvimos el gusto, el honor y el placer de que nos acompañe Carly con este tema que ella conoce muy bien. El siguiente martes vamos a estar hablando muy probablemente acerca de opciones de inversión. Estaré entrevistando a una persona que tiene que ver con opción de inversión. Y en el siguiente de ese probablemente sea sobre inteligencia artificial. Pero bueno, y también los jueves y los viernes, pero los viernes es de otro tema, que no es financiero, pero también importa mucho para sus vidas. Tu Godín del Amor, mi podcast favorito, amigos. Vamos a hablar de violencia en las relaciones, ¿eh? Va a estar bueno. Ana María nos dice, yo también llegué tarde, pero es por resolver mi duda. De nada. También acuérdense que se pueden acercar a Carly, ya tienen su información. Si ustedes pues también tienen como un juicio pendiente o alguna cuestión así relacionada con el ámbito familiar, aunque no sé si ves otras ramas del derecho, Carly. Civil y mercantil. Ah, buenísimo. Entonces, si tienen por ahí un pagaré que les sobre. Que les estorbe. Como que ya lo Carly quieran se puede encargar del ejecutar. embargo. Si les da pena ejecutar, Carly los puede ayudar. Un arrendamiento, a mí me gustan esos. Verso sin esfuerzo, amigos. Entonces, bueno, igual y próximamente estaremos hablando acerca de los pagarés, porque creo que otro tema también es que luego prestamos dinero a lo tarugo, y pues un pagaré, fíjense que siempre es una alternativa muy buena. Yo he embargado, bueno, en su momento yo llegué a embargar a personas que me debían dinero. Algún día les haré el story time de eso, fue divertido. Pero bueno, creo que ya terminamos por el día de hoy. Cuídense mucho. Carly, no sé si gustes despedirte de la audiencia. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Buenísimo, con muchas ganas se despide Carly de nosotros. No, sí. Gracias por compartirnos tu alegría el día de hoy. No es Siempre. cierto, ¿eh? Coto. Y bueno, amigos que nos están viendo, muchas gracias. No se olviden de dejar su like, de suscribirse, de comentar, de compartir. Si saben de alguien a quien le pueda ser útil este podcast, esta información, pues siempre nos ayudan mucho compartiéndolo, siempre nos ayudan mucho comentando, dejando su like para que nosotros sigamos pues produciendo este tipo de contenido y gratis, ¿no? Como decían por ahí. Bueno, cuídense mucho, nos vemos próximamente, seguro el viernes, también es probable que el día de mañana o pasado esté transmitiendo yo, pero bueno, ya les estaré comentando en la página, pero de que ya me van a ver por aquí, pues ya me van a ver por aquí más. Lo que pasó fue que me enfermé y pues ni modo, ¿no? Pues no podía transmitir enfermo. Bueno, sí podía, pero no quería. Entonces hay que cuidar la salud, amigos. Acuérdense mucho de eso. Soy Miguel Calocas, soy fundador del proyecto Godín Financiero. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que estén muy bien, tengan un excelente inicio de semana.
No se duerman en calzones, todavía es 19 de septiembre, no lo estoy manifestando, pero no se duerman en calzones. Se van a ir a la cama, quédense vestidos. Y bueno, yo por eso me vine hoy a Toluca. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Hasta pronto.